Buenos días a todos. Hola. Bueno, va a empezar a charlar sobre fracking. El ponente es Julio Manuel de Luis. Ha sido director de la Escuela de Minas durante 8 años. Actualmente es delegado del rector para el campus de Torrelavega y es ingeniero de minas y profesor en la Escuela de Minas en Torrelavega. Agradecerle su presencia y que disfrutéis de la charla. Agradecer a vosotros que habéis tenido en cuenta o me habéis tenido en cuenta en consideración el hacer una charla de este tipo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mi charla no es una charla anti-fracking. Entonces, claro, cuando tú ves el programa de las charlas y nos han puesto un anagrama, precisamente es el fracking no. La charla no versa sobre el fracking no. La charla que os voy a dar precisamente versa sobre el paradigma de la explotación del gas no convencional. Debajo del anagrama que nos han puesto en la imagen del fracking no, sí que es cierto que pone ventajas e inconvenientes del fracking. Ahí sí que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? Entonces, la charla sobre lo que intenta versar, insisto, no es sobre el fracking no directamente, sino analizar los pros y los contras y por lo menos sembraros la duda para que de aquí cada uno se vaya con sus dudas no resueltas, porque va a ser difícil de resolver. Yo, después de 20 años ejerciendo profesión, todavía no lo tengo claro, ni a favor ni en contra, ya lo siento, y os pediré comprensión después por ello, ¿vale? ¿Cómo vamos a estructurar la charla? Bueno, pues la idea es que vamos a hacer primero una definición de lo que es el gas no convencional, que es el recurso que se intenta explotar con el fracking, ¿de acuerdo? Una vez que se haga la definición, vamos a ver un poco el marco regulatorio, es decir, la ley, la legislación que hay en su entorno, qué permite, qué no permite, cómo está estructurada, ¿de acuerdo? A partir de ahí veremos un poco lo que es la exploración y la explotación del gas. La exploración consiste en investigar para determinar si hay reservas, si no hay reservas, y si esas reservas son interesantes o no son interesantes para una reserva. A partir de ahí veremos un poco el método de explotación y ya nos iremos al objetivo fundamental de esta charla, que como no podía ser de otra forma, pues evidentemente es el propio paradigma, el análisis de qué puntos fuertes tiene y qué puntos débiles tiene. Eso es un poco así. Y después, si queréis, pues establecemos un turno de preguntas o de dudas que puedan surgir, os intentaré resolver las que pueda, porque no os penséis que la información fluye excesivamente en este sentido. Sí que es cierto que la técnica del fracking como tal, vamos a ver que es una técnica especialmente reciente en Europa y que evidentemente eso ha causado un cierto movimiento social a favor y en contra, ¿de acuerdo? Pues yo creo que es más el en contra que a favor, pero lo que sí que es cierto es que la cuestión está ahí latente en el aire, ¿vale? Bueno, lo primero, ver un poco lo que es el gas no convencional. Una definición yo creo que más o menos acertada de lo que es gas no convencional, pues la podemos ver muy bien en esa figura. Históricamente, durante los millones de años, en las eras, especialmente la paleozoica y mesozoica de la historia geológica de nuestro planeta, pues ingentes volúmenes de gas natural se fueron acumulando en estratos, unos permeables, otros no permeables, haciendo lo que se llamaban las trampas convencionales. Bueno, pues eso es el gas natural. Cuando un gas se encuentra directamente embebido entre dos estratos, de forma que directamente se caracteriza porque son bolsas auténticas de gas, pues directamente se pincha sobre ellas, como luego veremos, y sale el gas convencional. Es el mecanismo más sencillo que hay de explotación de gas. ¿De acuerdo? ¿Qué es el gas no convencional? Pues cuando ese gas, en vez de estar en una bolsa, está contenido dentro de los propios sustratos, de forma que directamente está embebido en las propias diaclasas, en las fracturas que tiene el propio gas. Eso hace que no haya una bolsa que pinchar y que automáticamente se libere el gas, sino que directamente por un mecanismo que luego veremos que es el fracking, automáticamente lo que permite es la captación de ese recurso. ¿De acuerdo? Por tanto, el gas no convencional no está en bolsas, sino que directamente está a lo largo de diferentes capas, como luego veremos fundamentalmente, pues son carbones, son pizarras, ¿de acuerdo? En las cuales directamente, insisto, el gas está totalmente mezclado y fulminado por lo que es el propio carbón o pizarra, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco la definición de gas no convencional, por lo menos a priori, para que más o menos os hagáis la idea. También tenéis que saber que existen varios tipos de gases no convencionales en función de dónde se encuentran y cómo se encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tipo es lo que llamamos el shale gas o gas de pizarra, y como su nombre indica, pues lo que sucede en este caso es que son gases que se caracterizan porque están entre lutitas, pizarras, y claro, evidentemente, cuando después vayamos a buscar precisamente, lo que tenemos que buscar son esas capas que existen
en el interior de la Tierra, directamente en las que hay, insisto, lucitas o pizarras fundamentalmente, y ahí es donde se encuentra el shale gas, ¿de acuerdo? Después está el CDM, o gas en capas de carbón. Generalmente este carbón se encuentra directamente en los sustratos carboníferos, ¿eh? Todos hemos oído hablar, por lo menos que dedicamos a minería de grisú, un gas que habitualmente se encontraba en el carbón, que era dañino porque era un gas explosivo. Bueno, como esos gases, evidentemente existen otros gases dentro de lo que son las capas de carbón, y precisamente el CDM, el cual metano, pues lo que hace es capturar directamente esas pequeñas bolsas de gas, ¿vale? Después está el tiregas, que es directamente un gas de baja permeabilidad, que se localiza fundamentalmente en rocas sedimentarias, clásticas o carbonatadas con muy baja permeabilidad, ¿de acuerdo? Esos son básicamente los tres tipos de gases no convencionales que vamos buscando, porque hay un cuarto, que es el gas de hidratos, en el cual, bueno, pues cuando el gas metano, generalmente de origen biogenético, se forma con compuestos cristalinos en agua en condiciones de baja presión, pues se produce directamente ese gas, que hoy día no tenemos tecnología ni para prospectar ni para explotar. Con lo cual directamente sabemos que existe, pero todavía no tenemos tecnología, ¿vale? Cuando se habla de gas no convencional, se habla de cualquiera de los tres directamente fondos donde podemos encontrar directamente gas y que por tanto podemos ir a buscar, ¿de acuerdo? El método de explotación luego hablaremos de él, pero fundamentalmente o prácticamente en los tres el mecanismo va a ser el mismo: hacer agujero, filtrar, meter agua con otros compuestos a presión, hacer que directamente la roca fracture y capturar directamente el gas que sale. En esencia, el método, por tanto, es el mismo. Pero, ¿qué sucede? Que los componentes que se echan al agua son diferentes. No es lo mismo trabajar directamente en una capa de chicharras que en una capa de calizas, que en una capa directamente de carne, ¿vale? Bueno, pues en esencia, directamente, ese es un poco lo que es una definición inicial de lo que podría ser el gas no convencional, ¿eh? A partir de ahí, ¿qué es interesante ver? Bueno, pues el marco regulatorio, es decir, la legislación que existe en el entorno directamente de la explotación del gas natural, o el gas no convencional, ¿vale? En esa línea, ¿qué tipos de legislación tenemos? Bueno, tenemos legislación europea, tenemos legislación nacional, y en caso de Cantabria tenemos legislación directamente regional, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la legislación europea, bueno, pues básicamente hay dos directivas del Parlamento Europeo, en las cuales, bueno, pues en la primera se regulan las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. Hombre, fíjate que es una directiva del año 94, con lo cual, como te puedes imaginar, es una directiva, yo no te voy a decir desfasada. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, en el año 94 las explotaciones de gas no convencional en Europa eran mínimas y la tecnología era totalmente diferente de aquello, ¿vale? También hay otra directiva, más posterior, del año 2004, en la que se coordinan los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes. Esta normativa, si algún día os da por mirarla, pues que sepáis que es una normativa que más que nada lo que rige es el procedimiento económico de los contratos. No es una normativa que regule tecnológicamente cómo se puede llevar a cabo una explotación. Y además, como no podía ser de otra forma, pues en cuanto a la legislación europea, también hay una serie de directivas complementarias que, sin tener carácter meramente minero, pues directamente lo que tienen es directamente pues una transversalidad que permite directamente utilizar esas directivas como normas complementarias a las anteriores. Básicamente son directivas en el tema de seguridad y salud, de medio ambiente, en salud de trabajadores de las industrias extractivas, en gestión de residuos, etcétera, etcétera. Ahora, esas directivas a nivel europeo y que puedan afectar a un territorio como es España, en este caso, directamente no dejan esas recomendaciones, tengamos claro, ¿vale? Porque no hay ninguna directiva que en ningún momento dado prohíba ninguna de las actividades vinculadas a la explotación mediante, ¿vale? Después tenemos la legislación nacional. La legislación nacional, tenemos una ley de minas que es del año 1973. Yo empezaba ya a tener uso de razón y por aquellos entonces pues sería una ley novedosa, pero desde que yo estudié mi carrera de minas, allá por el año 90 que acabé,
Pues yo, desde que tengo uso de razón minero, vengo oyendo decir que la ley de minas se va a cambiar, pero nunca se cambia. Es una ley obsoleta, antigua, que lo que sí que es cierto es que de forma general estructura muy bien el procedimiento para poner en marcha un recurso minero y una explotación de ese recurso minero, y que se caracteriza además porque, al margen de definir muy bien los procedimientos, pues es una ley que en su día creó consenso. Hoy, pues vuelve a ser una ley desfasada desde el punto de vista que, lógicamente, la evolución ha sido notable en 40 años de avance tecnológico, ¿de acuerdo? Aún así, lo que es el procedimiento general no es malo. ¿Qué sucede? Pues que hace 40 años en España tampoco había fracking. Entonces, evidentemente, es muy difícil plantear directamente una normativa cuando ni siquiera existe la idea de que pueda existir un tipo de explotación, ¿vale? Bueno, lo que sí que es cierto es que, para que después podáis entender lo que son los permisos de investigación, los permisos de exploración que se han solicitado y los que inevitablemente que vamos a hablar, pues sí que os voy a contar un poco de cuál es el procedimiento por el cual esa ley de minas regula directamente la adjudicación de una explotación minera, ¿vale? Del tipo que sea. Entonces, lo primero, tienes que saber que esa ley de minas clasifica el territorio en dos grandes tipos, ¿eh? Uno, lo que llaman zonas de reserva a favor del Estado. Una zona de reserva a favor del Estado es zona de cualquier extensión en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y demás recursos geológicos puede tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional. Es cita literal, copiado de la ley de minas, por eso la leí. ¿Por qué? Pues porque quiero que veáis que directamente en la primera clasificación que ya hace la ley de minas dice, oye, lo que puede ser de interés estratégico para el país, los competencias es el Estado. Así, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser directamente algo de interés especial para el Estado? Para el desarrollo económico, la defensa nacional. Un yacimiento de uranio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un yacimiento de uranio, que sabemos que no hay en España, o por lo menos en las cantidades ideales para poder explotarlas, pues ya automáticamente requiere, o directamente el Estado en un momento dado, si lo considera oportuno, puede considerar como una zona de reserva a favor del Estado y no adjudicarse nada más. ¿Vale? Y después está la segunda. La segunda tiene dos patas. Es lo que llamamos el terreno franco y registrable. ¿De acuerdo? ¿Qué es un terreno franco? Bueno, pues se considera un terreno franco aquel que está comprendido, que no está comprendido dentro del perímetro de una zona de reserva a favor del Estado. Es decir, todo lo que no es zona de reserva a favor del Estado es terreno franco. Pero además tiene que ser registrable. ¿Y qué es registrable? Pues se considera que un terreno registrable si, además de ser franco, tiene una extensión mínima exequible. Vamos a ver que los registros mineros se dan bajo una determinada geometría con el objetivo de optimizar el territorio. ¿De acuerdo? Y para que un terreno sea franco y registrable y que, por tanto, un promotor pueda intentar poner en marcha una explotación minera, pues requiere que el terreno sea, insisto, franco y registrable, las dos condiciones. No tiene que ser zona de reserva a favor del Estado, no tiene que ser directamente, tiene que tener las dimensiones. Claro, ahí viene ya la idea de lo que es el registro minero. Para que directamente tenga las dimensiones mínimas, nos vamos a la unidad mínima en la que trabajamos en minería, que es lo que se llama el registro minero. El registro minero es el privilegio exclusivo que concede la administración a particulares, empresas, promotores, para llevar a cabo el aprovechamiento de las riquezas minerales bajo las condiciones establecidas en la legislación vigente. La denominación pues, suele ser un nombre que generalmente pone el peticionario y un número que directamente, pues generalmente da la provincia, comunidad autónoma o región que en un momento dado tiene competencias para adjudicar una ciudad. Un ejemplo pues, sería el Lidia 84. ¿De acuerdo? Luego veremos el famoso Duena, el Arquetu, que a todos os sonará, que evidentemente es precisamente eso, la denominación de un registro minero. ¿Vale? El registro minero, geométricamente hablando, se define muy fácilmente. Es un sólido de base predefinida y de profundidad indefinida. ¿Y por qué dice sólido de base predefinida? Pues porque la base, la geometría en planta, es algo parecido a un rectángulo, como ese que tienes ahí. Esto intenta ser un mapa topográfico, en el que directamente esto equivale a 20 segundos sexagesimales en longitud, y esto equivale a 20 segundos sexagesimales en latitud. Digo, un cuadrado no es un cuadrado. Eso, si nosotros avanzamos directamente en longitud y latitud, directamente a lo largo de los paralelos y los meridianos, pues directamente se caracterizan
porque 20 segundos de longitud no es lo mismo en Santander que en Madrid, que en Sevilla, porque evidentemente la forma de la Tierra, como bien sabéis, hace que esos rectángulos o paralelepípedos, mejor dicho, pues directamente no sean cuadrados. Por ejemplo, un registro minero en Cantabria, para que te hagas la idea, tiene un ancho de 600 metros y una altura de 750. Pues eso no es un cuadrado, y por mucho, ¿vale? Lo malo no es eso, lo malo es que tú vas a Sevilla y en vez de tener 600 por 750, pues puedes tener 550 por 800. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que, como todo el territorio se puede estructurar en una malla incremental de 20 en 20 segundos en longitud y latitud, pues de esa forma se estructura el territorio para que directamente cualquier peticionario pueda pedir una zona incompleta, sabiendo que si otro peticionario lo quiere pedir inmediatamente al lado lo puede hacer y evidentemente el terreno se optimiza. Hay la ley de minas, yo creo que es buena. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un registro minero, ¿eh? A partir de ahí, los registros mineros se clasifican en función del recurso que la empresa, promotor, peticionario quiere explotar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, hay 4 secciones, la A, la B, la C y la D. La A es aquellos en los que el recurso minero es de escaso valor económico, comercialización restringida, y en los que no existe más operación que arranque, quebrantar y calibrar. Es decir, arrancar, directamente una vez que se ha arrancado se tritura y después se calibra de diferentes tamaños. Estamos hablando de las canteras, de las graveras, todas esas son de las secciones. Bueno, las secciones A, últimamente, procuran pasarse a la sección C por un motivo económico, ¿de acuerdo? Porque la sección C tiene unas ventajas económicas que no hay en la sección A, a nivel de impuestos, y en cuanto encuentran un mineral en la cantera, dicen, no, esto es una sección C, luego veremos por qué es una sección C, ¿vale? Después está la sección B. En la sección B son aguas minerales y plasmadas. Todo lo que tenga que ver con el agua es un recurso de la sección B. Después está la sección C, que son los no incluidos en los apartados anteriores, salvo los de la sección D. Ahí está la minería metálica, por ejemplo. Todo lo que es la minería metálica está en la sección D. Como es una minería deprimida en el territorio nacional, pues en su momento se la incentivó económicamente y eso hace que muchas canteras, en cuanto encuentran el más pequeño mineral metálico en la cantera, intenten pasarse. El objetivo no es explotar ese recurso minero, porque suele ser pequeño y no suele ser económicamente rentable, pero tienen beneficios fiscales que evidentemente a los propietarios. ¿Vale? Y después está la sección D, que es donde nosotros nos vamos a mover. La sección D son los minerales y recursos de interés energético. Ahí es donde directamente está nuestro interés para el tema del que íbamos a hablar. ¿Vale? A partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento que directamente debe llevar a cabo un promotor según la ley de minas para llegar a poner en marcha una explotación? Y eso también es importante que lo veamos a priori para que después entendáis qué es lo que hay en el territorio nacional, qué es lo que se ha solicitado y en qué estamos en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues el primer trámite que tiene que poner en marcha un promotor cuando desea poner en marcha una explotación minera es solicitar directamente un permiso de exploración. En ese permiso de exploración, pues lo que se permite al promotor es efectuar estudios y reconocimientos mediante la aplicación de técnicas de cualquier tipo. La prioridad de la petición de permisos de investigación, da prioridad a la permiso de investigación. Vamos a ver que después del permiso de exploración tiene que solicitar un permiso de investigación. Entonces, el que solicita primero el permiso de exploración, que explora, es el que después tiene derecho a que se le dé el permiso de investigación. No vale que yo explore y que fulanito vaya y directamente saque el permiso de investigación. Si yo tengo el permiso de exploración, tengo prioridad sobre el que directamente vaya a solicitar un permiso de investigación. La duración máxima es de 1 año, prorrogable otro año, ¿de acuerdo? Y, insisto, da la prioridad a otros tipos de permisos posteriores. La extensión de un permiso como mínimo de exploración debe estar entre 300 y 3.000 cuadrículas mineras, registros mineros. Es decir, 3.000 de esos rectángulos de 600 por 750 metros de los que hablábamos antes. Esa es la extensión mínima que tiene que tener un permiso de exploración según la ley. Claro, es tanta superficie que un permiso de exploración generalmente lo que se suele hacer sobre él es explorar. Es decir, mediante técnicas vastas, vamos a decir, o burdas, pues permite directamente buscar determinados recursos mineros. La idea es que en un permiso de exploración la inversión suele ser muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque se va a ver si suena la flauta y hay un recurso minero. Porque existen indicios, pero nada más indicios.
¿de acuerdo? Cuando pasa ese año, o esos 2 años con la próloga, el peticionario, el promotor, después de haber solicitado el permiso de exploración, si lo considera oportuno, puede pedir un permiso de investigación. Es decir, si después de analizar el territorio ve indicios de que puede haber un recurso minero, automáticamente va a la siguiente fase, que es el permiso de investigación. El permiso de investigación permite efectuar estudios y reconocimientos mediante la aplicación de técnicas de cualquier tipo, da prioridad en la petición posterior de permisos de explotación. La duración máxima son 3 años, prorrogables otros 3 años, y claro, la extensión de un permiso estará comprendida ya entre 1 y 300 cuadrículas por registros mineros. Claro, usted ha explorado hasta 3.000, pero cuando va a poner en marcha una explotación le dejamos hasta 300, porque se supone que lo que usted va buscando ya es algo más que un indicio, y que ya lo tiene acotado. Lo que se persigue con esta restricción es precisamente la especulación con el suelo. Es decir, bueno, yo solicito 3.000 cuadrículas, y después el permiso de investigación 3.000, y con eso me garantizo que alrededor mío no hay nadie. Entonces esa especulación también la ley de minas yo creo que la manipula bastante bien. Después de esos 3 años en los que ya las inversiones empiezan a ser importantes, pues ya se llega a la conclusión de si ese indicio minero se hace una realidad o no se hace una realidad. Y si se hace una realidad, evidentemente se empieza a plantear ya directamente la puesta en marcha de un proyecto minero, que directamente se puede hacer directamente una explotación del recurso. Pero eso también hay que solicitarlo, que es directamente lo que se llama el permiso de explotación. El permiso de explotación pues, permite el aprovechamiento de recursos, de la exención en la forma, requisitos y condiciones que impone la ley. La duración máxima para poder explotar ese recurso minero son 30 años, prorrogables directamente hasta 90 años. Es decir, en teoría no debería haber ninguna explotación minera que dure más de 90 años. Digo en teoría, porque Asturiana tiene estuvo 150. Es decir, claro, cuando una empresa tiene 2.000 trabajadores, pues tiene muchas herramientas para presionar y hacer que todas las leyes en todas las debatas se salten. ¿Por qué? Pues porque había muchos trabajadores. Cruel, pero es así. También es cierto que hoy un proyecto minero no suele pasar a 15, 20 años. Hoy la tecnología permite que directamente cualquier cosa que se quiera hacer, si no lo has hecho en 15, 20 años, realmente no va a ser económicamente interesante para el promotor. La extensión máxima de un permiso de explotación está entre 1 y 300 cuadrículas, y sí que tenéis que saber que existe algo que se llama un permiso o concesión directa de explotación, que es que cuando un recurso minero es tan evidente que no hace falta ni explorar ni investigar, pues automáticamente la administración, si está muy justificado, tiene que ser algo muy excepcional. Yo en Ciudad Cantabria, en 20 años, creo que sí de una vez una. ¿Vale? Pero es muy difícil que se dé. Pero bueno, si un recurso minero es tan palpable de que no se considera necesario, insisto, ni explorar ni investigar, y hay un promotor que está dispuesto a poner un buen proyecto encima de la mesa, pues realmente se puede hacer. ¿Vale? Es decir, la ley de minas, quiero que te des cuenta de que es muy rigurosa directamente en la estructuración del territorio, de los registros mineros, de las fases en las que hay que acometer directamente para poner en marcha una explotación minera como tal, y todo esto afecta también, evidentemente, al tema del fracking. Evidentemente. Nadie puede plantear directamente pedir una concesión de explotación si previamente no ha pedido un permiso de investigación y previamente ha pedido un permiso de explotación. Esa es así. ¿Vale? En cuanto a legislación nacional, bueno, pues al margen de la ley de minas, como es una ley antigua del año 73, lo que sí que es cierto es que tiene unas ITCs, unas instrucciones técnicas complementarias que se han ido sacando a lo largo del tiempo, que permiten regular pues actividades fundamentales en materia de medio ambiente también, de seguridad y salud, etcétera, etcétera. ¿Vale? No hay ninguna ITC en tema de fracking. De momento no ha habido ninguna ITC que regule directamente, técnicamente, cómo se puede o cómo no se puede regular. ¿Vale? Bueno, pues eso es directamente la normativa nacional. Claro, esta normativa ya tiene poder ejecutivo, no es las directivas europeas, que a coste no, tienen que ser más que, no dejan de ser más que meras recomendaciones, sino que directamente aquí ya hay que pasar los procedimientos administrativos, que te dan, no te dan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después está, pues sobre todo nosotros, además somos hemos sido los primeros en tener una legislación regional. El 25 de abril de este mismo año, el gobierno regional aprobó directamente una normativa que básicamente venía a prohibir el fracking en Cantabria. ¿De acuerdo? Bueno, pues claro, contra esto ya no se puede hacer nada.
Es decir, ahora mismo en Cantabria la legislación vigente no permite directamente la explotación directamente con técnicas fracking. Así de simple. Además lo saca en un real decreto muy corto y muy asumible, es muy fácil de entender. Ley de Cantabria 1 del 2013 del 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Pues poco que decir. Ante esto la gran se ha dicho que vamos, como se suele decir. La ley solo tiene 3 artículos y una disposición transitoria. De los 3 artículos yo creo que sobran 2. Pero bueno, el primero es el que realmente define directamente la situación. Dice, bueno, queda prohibido en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria el uso de la fractura hidráulica o fracking como técnica que por medio de la inyección de aditivos químicos es susceptible de ser utilizada para investigación y extracción de gas, de esquisto o no convencional. Yo creo que con ese artículo ya les había valido, porque el segundo es un poco menos que redundante, es una cuestión de yo no lo he visto nunca. El segundo dice, las autoridades y funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las administraciones locales de Cantabria, velarán por el respeto y cumplimiento dispuesto en la presente ley. Estamos jodidos. Está ahí en todo. Estamos los funcionarios. Claro, yo creo que es una redundancia. Claro, a ver, algo había que dar cuerpo a la ley, me imagino. Pero bueno, el segundo y el tercero, que también dice, bueno, y los planes generales está prohibido reservar espacios para el fracking. Bueno, está prohibido el socio también. ¿Vale? Desde luego, insisto, es una ley sencillita, 3 artículos, insisto, sobran 2, y el primero lo deja muy claro. Y a partir de aquí, insisto, hay poco que decir, ¿vale? Además, hay una disposición transitoria única que también deja muy claro de que las que están solicitadas tampoco van a poder tirar para adelante. Es decir, dice, lo dispuesto en la presente ley se da de aplicación a los permisos y cualquier otro título habilitante de la actividad prohibida en el artículo 1, tanto a los concedidos o en tramitación como a los títulos que se formulen a partir de su entrada en vigor. Eso lo que está diciendo es que incluso los que se hayan solicitado a priori quedan para adelante. ¿Vale? Entonces, insisto, yo pregunto, lo deja todo muy claro. En España ya hay otras 3 comunidades autónomas, que otras 3 no somos 3 las comunidades autónomas que lo han prohibido, y bueno, pues hay poco que decir, insisto. Desde luego yo entiendo que las leyes reflejan directamente lo que la sociedad quiere, y si no, claro, la sociedad no lo quiere, pues hay poco que decir. ¿De acuerdo? Es tan simple como esto. Ahora, no nos llevemos a engaños, que ya tenemos experiencias previas. En Cantabria nos supusieron los parques eólicos y subías al escudo y veías los molinos de Burgos. En Cantabria nos puede pasar algo parecido, por el País Vasco, que lo estás permitiendo y lo estás trayendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto, eso es una cuestión de la que luego hablaremos. Bueno, en cuanto a lo que es la exploración, bueno, pues después de ver el marco regulatorio, yo creo que es interesante ver un poco lo que es la exploración, en qué consiste la exploración del gas no convencional, sobre todo para poder decir, oye, las reservas que tenemos son estas, estimadas, ¿de acuerdo? La exploración e investigación, vamos a ver que investigación hay muy poca hecha en España, ¿de acuerdo? Hay muy poca hecha porque, insisto, se han ido paralizando muchos permisos, hay muchos promotores o empresas que han abandonado sus ideas ante directamente el rechazo social que produce, y eso hace que en España haya poca investigación. Pero bueno, vamos a ver un poco el orden de magnitud de lo que se ha evaluado, para que sepáis un poco el orden de magnitud de lo que nos estamos hablando, y después veremos un poco cómo es la explotación, y después ya entramos en pros y contras, como decía, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que es los objetivos de la exploración, ¿qué persigue la exploración? Bueno, pues la exploración del gas no convencional, lo que se fija como objetivo es, en primer lugar, identificar la roca madre potencialmente prospectiva, es decir, lo que intentamos buscar es donde hay pizarras, carbones o areniscas que pueden contener gas, y esa roca que llamamos la roca madre. ¿De acuerdo? A partir de ahí, una vez que la hemos detectado, lo que se busca es la identificación de la extensión y profundidad de esa roca. Porque claro, eso después definirá en concreto el proyecto minero que habrá que poner en marcha si se total. Después está la identificación del grado de maduración de la misma, es decir, saber cómo está el gas. Y a partir de ahí identificar el contenido de gas y tipo de gas. ¿De acuerdo? Claro, todos los gases no son rentables económicamente hablando, y evidentemente todos los gases, al margen de no ser rentables, tienen el poder calorífico que nos puede interesar. Un gas no convencional se caracteriza por
la cantidad de carbono orgánico total que tiene, el TOC, ¿de acuerdo? Y para que directamente el gas sea económicamente rentable y para que además se comercialice adecuadamente, pues cuanto más TOC tenga, mejor. Más materia orgánica de carbono, ¿vale? Entonces, es pobre cuando tiene entre 0,0 y 0,5, es poco cuando tiene 10 años pizarras, aceptable cuando tiene entre 0,5 y 1, porcentaje en peso estamos hablando, es bueno cuando tiene entre 1 y 2, muy bueno cuando tiene entre 2 y 5, y joder, más de 5 es excelente. Claro, se puede llevar a cabo un permiso de investigación, se pincha, se ve que evidentemente la calidad del gas es mala o es poca, y evidentemente el señor que ha hecho la investigación a las exploraciones se marcha, porque esto no es rentable. Es decir, no siempre que se pincha se encuentra, joder, siempre se lleva bien. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa directamente cuando en vez de trabajar en pizarras, trabajas en rocas carbonatadas, ¿vale? Las técnicas de exploración, bueno, dice, las diferentes ramas de la geología en sentido amplio y en la ingeniería del subsuelo colaboran en su identificación. La estratigrafía, la tectónica, sedimentología, hidrodinámica, geotermia, petrología, geoquímica. Básicamente, ¿qué se hacen? Pues hacen estudios de geoquímica orgánica, estudios de estratigrafía y sedimentología, estudios hidrológicos, hidrogeológicos, estudios tectónicos y estructurales, estudios de las propiedades de los materiales para definir la roca madre, y sobre todo la permeabilidad que tiene la roca madre, que es la que después va a definir si se puede fracturar o no se puede fracturar, ¿de acuerdo? Y cómo no, buscar la geometría de la formación de la roca madre. Y eso generalmente se hace bien o por sísmica de reflexión o haciendo sorteos. Hay veces que se requiere hacer sorteos para investigar, estamos hablando, ¿de acuerdo? Una vez que se hace todo eso, pues al final se llega a hacer una estimación de lo que hay. Ahora mismo, las estimaciones, todas las estimaciones tienen un riesgo, Yo siempre creo que todas las estimaciones son uno que alguien hace, pero que, joder, a ver con qué datos pasar, evidentemente, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que, y tenemos experiencias previas, cuando en el planeta se empezó a buscar petróleo, pues evidentemente que cuando en nuestros estudios aparece más. Es decir, cuando se hace una estimación de reservas, yo la experiencia que tengo es que siempre va a más, nunca van a menos. ¿Por qué? Pues porque a medida que un recurso se va agotando, se va buscando, y donde antes no se buscaba, después se busca. Ahora, por ejemplo, se está buscando el petróleo en las cosas marinas. Insisto, hace 20 años era algo implanteado, y hoy se está buscando y se está encontrando. Con el gas no convencional yo creo que pasaría lo mismo, pero bueno, lo que sí que es cierto es que están estimadas ya a nivel mundial que ahora mismo de gas existen aproximadamente unos 800 millones de metros cúbicos, ¿vale? El CBM es 1 millón de metros cúbicos. Para que tengas la idea, de gas convencional, pincha y sale, no hay que meter agua, ¿de acuerdo? Ese es el convencional, aproximadamente existen unos 400 millones de metros cúbicos, y hay otros 400 millones de metros cúbicos que aproximadamente se estima que es gas no convencional. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente estamos hablando de 400 millones de metros cúbicos, es muchísima reserva, como luego veremos para el consumo que estamos teniendo a nivel mundial, la sensación, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay una clasificación también por países, pues Europa tiene poquito, en Europa tanto el gas convencional como el no convencional es muy pobre en cantidades. En Europa ahora mismo los países que más gas no convencional han determinado son Polonia, la que más, con mucha diferencia, y Francia, ¿de acuerdo? En España, como luego veremos, es que se ha investigado tan poco que realmente hay pocos datos, ¿de acuerdo? Aún así hay estimaciones previas. Es importante directamente toda la franja de Eurasia y Estados Unidos, como luego veremos, porque vamos a ver que hay mayor reservas, ¿vale? La estimación de reservas, claro, cuando se habla de 800 millones de metros cúbicos, para que tengas esa idea, si explotásemos el gas convencional, que ya está, no convencional, que ya está determinado en reservas, solo con el gas natural, con el gas no convencional tendríamos para unos 250 años de consumo mundial al ritmo que se está consumiendo actualmente. Porque cuando algo empieza a ser barato, se empieza a consumir más y duramente. Eso también es cierto, y luego vamos a ver cómo directamente Estados Unidos, pues ahora mismo yo creo que el país que más recursos ha invertido directamente y que más está obteniendo, por tanto, en el gas no convencional, pues veremos cómo la bajada de precios ha sido tan abismal que directamente, pues cuando antes nadie se planteaba trabajar en casa con gas no convencional o con gas, pues trabajaban con carbón, con petróleo, con energía eléctrica, pues se trabajan con gas, ¿de acuerdo? Y eso hace que el consumo aumente, ¿de acuerdo?
pues esos 250 años de consumo mundial, pues realmente, insisto, sería aproximadamente pues pensar en productos interiores brutos y luego dar unas cifras, bueno, y veréis que realmente la cantidad de gas no convencional, y insisto, está estimado reservas es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, la experiencia es que ahora mismo se está pagando entre 2 y 3 dólares por millón de BTU. La BTU es una unidad calorífica, es una caloría, 252 calorías exactamente, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos se está pagando ahora mismo 2-3 dólares americanos por millón de BTUs, ¿vale? Para que te hagas la idea, en Europa estamos pagando entre 9 y 10, ¿vale? En Japón están pagando 14. ¿Por qué en Estados Unidos están pagando? Ya pues porque es un gran productor de gas. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues al margen de las reservas mundiales, si se quiere hacer una estimación de las reservas nacionales, bueno, pues el organismo que se ha encargado de hacerlas es el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, ¿de acuerdo? Para ello lo que hizo fue primero buscar zonas donde hubiese paleozoico y mesozoico, obviamente, que son esos dos colores verdes y morados que tienes ahí. Y bueno, por ejemplo, el IGME también estableció que el gas metano, ahora mismo España puede tener unos 36.000 metros cúbicos directamente de gas metano. El gas metano está vinculado a las capas de carbono, ¿vale? Y claro, como era de esperar, pues está fundamentalmente en las zonas en las que ha habido explotaciones mineras. La zona asturiana se calcula que hay unos 24.000, bueno, cuando he dicho 36.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces son 24.000 millones de metros cúbicos los que aproximadamente hay en la zona de Asturias y unos 6.200 en la cuenca leonesa, ¿de acuerdo? El resto, pues en cuanto al metano, pues hay poquito, ¿no? En la zona de Villalba, que hay minas de carbón, pues evidentemente hay 2.000, en la zona de Pirineo hay otros 2.000, en la faja pirítica hay 700, bueno, lo que sí que digo es 36.000 millones de metros cúbicos en gas metano sin explotar, definidos ya por el IC, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es directamente gas no convencional, en los restos, pizarras, esquistos y rocas carbonatadas, bueno, pues ahí sí que podemos dar pocos datos, ¿de acuerdo? Hay pocos datos porque en España se han pedido pocos permisos de investigación, es un país que está prácticamente sin explorar, ¿de acuerdo? Y donde más directamente se han solicitado es en la faja pirítica, en la zona de la Comunidad de Valenciana, ¿de acuerdo? En la que estamos viendo estos días los famosos sismos que se están produciendo, y en la cuenca vasco-cantábrica, que obviamente es donde realmente parece ser que hay gas no convencional, ¿de acuerdo? Concretamente en la zona de Vasco-Aragonesa, pues ahí tenéis un poco lo que es la estructura de los permisos que ya se han solicitado. Insisto, ahí está Luena, por aquí está Ketu, todo eso ha quedado paralizado. Para que os hagáis la idea, fijaros Cantabria como estaba desolicitada, ¿de acuerdo? Y fijaos el País Vasco, que existe, pues ahora mismo en el País Vasco, especialmente en la zona de Vitoria, creo que directamente hay como dos explotaciones de años, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que hay. Claro, luego daré datos, hechos también por el Instituto de Energía, pero vamos, que no dejan de ser más que estimaciones. España, en definitiva, es un país no explorado y difícil de explorar. ¿Por qué? Pues porque hay mucha conciencia social anti-fracking, ¿de acuerdo? Pues, insisto, que la sociedad no lo quiere, que pintamos un solito, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente esos son directamente lo que son los permisos de investigación. En España, para que te hagas idea, en los 2 últimos años los permisos de exploración se han multiplicado por 3 en el tema de gas no convencional. Estaban en un número aproximadamente 15, 20 permisos anuales solicitados y directamente ahí son 45. ¿Vale? En cuanto a qué es directamente el método de explotación, bueno, yo me voy a permitirme 2 escalones, uno sencillito, aprovechando un recurso que ya existe en internet y en el cual podéis entrar si queréis, que es directamente un laboratorio que tiene Radio Televisión Española, que ya directamente cuenta lo que es el fracking y el mecanismo de explotación de forma muy sencilla, muy interactiva, y que realmente directamente yo creo que es lo más visual que he encontrado por ahí. Y después yo os daré un speech un poco más técnico, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente
la forma de explicar el fracking en esa página dice, bueno, pues mira, ¿qué es el fracking? Pues es una técnica de extracción de gas de esquisto o pizarra que en España también se conoce como fractura hidráulica. ¿Cómo se extrae? ¿Cómo se extrae? Dice, mira. Bueno, pues lo primero, el primer paso consiste en la realización de una perforación vertical en el terreno para introducir una tubería a gran profundidad hasta alcanzar la capa de pizarra. Para liberar el gas es necesario fracturar la roca bombeando a presión miles de litros de agua, arena y distintos productos químicos. Si seguimos bajando, bueno, pues te van dando connotaciones, ¿no? La tubería está recubierta de cemento para evitar fugas de contaminantes en los sedimentos o los químicos del agua. La perforación del pozo se lleva a cabo interrumpidamente las 24 horas del día, incluso durante meses. Al llegar a la capa de pizarra, que suele estar entre los 4.000 y los 5.000 metros de profundidad, los ingenieros realizan una perforación total de entre 1,5 y 3 kilómetros de longitud, ¿vale? Y a partir de ahí, los operarios bombean a gran presión por la tubería miles de metros cúbicos de líquido de fragmentación. A partir de ahí, el agua mezclada con la arena y los químicos se impacta contra la roca, fracturando su superficie y liberando el gas pizarra. Una vez que se libera el gas pizarra, automáticamente el gas es recuperado. Junto al gas y los químicos, el líquido de retorno arrastra sustancias peligrosas, incluso radiactivas, como lo veremos, metales pesados, como el mercurio o el plomo, y llegan a la superficie lo que es generar riesgos para la salud. Eso es lo que dice Radio Televisión Española, el método de fracking, podéis entrar y verlo. La página web, además, pues, se complementa bastante bien, tiene algunos datos de previsiones, de crecimiento. Insisto, yo creo que es interesante, ¿vale? Bueno, me voy a permitir ya cerrar esto, Bueno, yo esto, como no sabía si aquí había conexión a red, pues lo traigo hecho por si acaso, y me lo voy a saltar, Bueno, la explotación del gas, bueno, pues insisto, yo creo que a modo general ya tenéis una idea, es decir, un rondeo en el que directamente se perfora, el tubo se va recubriendo de hormigón, a partir de ahí se bombea agua con otros componentes químicos, y directamente ese agua, como va a mucha presión, se mete por las declasas, por las fracturas que tiene la roca, la revienta, además, con el objetivo de que cuando se retire el agua las diaclasas no se cierren, pues automáticamente lo que se hace es al agua se mete una arena, la filtrada porque es la que después soporta directamente la presión de la roca para que no se cierre y se pueda liberar el gas. Después el gas flota arriba, donde ya hay una cantidad inicial que lo recoge, ¿vale? Bueno, básicamente es eso, ¿de acuerdo? Cuestiones fundamentales, bueno, la técnica ha evolucionado mucho en los últimos años, Por ejemplo, hemos pasado del clásico campo de pozos directamente capturando, que hacía un impacto visual impresionante, pues directamente a la perforación horizontal. Y con un pozo solo se barre 3 kilómetros a la redonda. ¿Vale? Eso veremos que evidentemente es algo que ya está conseguido, que está consolidado y que ya hay explotaciones a nivel mundial que se están haciendo. ¿Vale? Que previamente se han hecho barbaridades, especialmente en Estados Unidos, sí, además yo voy a enseñar una, no lo voy a negar. ¿Vale? En cuanto a la fractura hidráulica, una vez que se ha hecho directamente el pozo, pues lo que se hace es automáticamente, se mete ese agua a presión. Hombre, el primer interesado en que no haya filtraciones de agua es el promotor. Si hay filtraciones de agua, la inversión en químicos, en arena, en agua, va a ser mucho más cara y evidentemente no solo eso, sino que además el gas se va a marchar. Conclusión, es el promotor el que generalmente procura que directamente cuando se hace la perforación horizontal vaya por dentro de la capa. Precisamente eso es algo que está perfectamente conseguido. ¿De acuerdo? Para que os hagáis la idea, a fecha de hoy, en el mundo se han hecho ya más de 1 millón de sondeos para fracking. Hoy, 2013. ¿Vale? Y ahora luego vamos a ver la evolución que se prevé y veréis cómo además esto lo dice Chetty. Insisto, posiblemente en España no, pero veréis que en muchos países no es más que la otra cantidad. ¿Vale? Además, que sepas también que es habitual monitorizar la geometría de las fracturas, es decir, que se fracture y ya, que las cosas salgan por donde salgan. Hoy día existe técnica que permite establecer en todo momento dónde están esas fracturas y cómo son esas fracturas. Es decir, todo operador está interesado en controlar la propagación de las fracturas y asegurarse de que las fracturas realmente realizadas afecten únicamente a la formación que contiene el gas. Una propagación incontrolada significa una pérdida de energía, agua, productos químicos y en definitiva tiempo y dinero. ¿De acuerdo?
La técnica más exitosa en el control de las fracturas está basada en la tecnología microsísmica, que permite seguir el crecimiento de la apertura de las fracturas en profundidad y su orientación dentro de la formación productiva, mientras se lleva a cabo esta apertura de la fractura. Claro, cuando se oye la palabra microsísmica, todo el mundo piensa que están haciendo terremotos. No. Consiste en distribuir en las proximidades de la zona fracturar, tanto en superficie como en el fondo de los pozos próximos, una serie de geófonos a los objetos de registrar la energía liberada en forma de ondas y ocasionada por la fractura de la roca. Que la roca se rompe está claro, ¿de acuerdo? Ahora, que se determina cuánto se mueve y se tiene controlado también, ¿de acuerdo? Posteriormente, toda la información registrada se procesa en un modo similar como se procesa una sísmica tridimensional, permitiendo ubicar en el suelo o en el subsuelo las pequeñas fuentes de energía resultantes de la fracturación de la roca. Ahí tienes, por ejemplo, a la izquierda y arriba, una representación directamente de un sondeo en vertical, es un dibujo en planta, y directamente por donde se ha estado directamente haciendo fracturas. Y mira en planta también cómo se sabe hasta dónde llegan las fracturas. ¿Vale? Es decir, eso está acotado, o se puede acotar. ¿Vale? En cuanto a la composición del fluido, bueno, la composición típica de un fluido de fragmentación suele ser aproximadamente entre un 95 y un 98% de agua, ¿vale? El agua a priori no tiene por qué ser potable, es más, luego veremos que empiezan a utilizarse cada vez más aguas salinas, aguas de mar, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que ese agua se le incorpora un 5% de arena de sostenimiento y un 1% de productos químicos, tales como fungicidas, reductores de fricción, espesantes, y que se detallan abajo. Cuando digo se detallan abajo, quiero que sepáis que aquí la información está manipulada. Pero está manipulada, da igual que oigas a unos o que oigas a otros. Tú miras directamente lo que te dice un promotor, en el caso de Repsol, y te dice que solo echan esto. Y mira lo que te dice Comisiones Obreras, eso es un informe de Comisiones Obreras, y dice que echa esto. Yo no sé quién de los dos tiene razón. Lo que sí que es cierto es que yo sé que la información está manipulada. ¿Qué es lo que echan? Yo no lo sé. ¿Y por qué yo no lo sé? Pues porque respeten mucho sí es cierto. Ahora, generalmente, que tengan que echar espesantes, que tengan que echar directamente polímeros que sean los que aguanten directamente la roca, por eso lo entiendo. Que el agua que se recupera, como luego vamos a ver, puede contraer materiales radiactivos, lo hemos jodido, pero no porque se hayan metido primero, sino porque les rescata del fondo de la tierra y les saca para afuera. Y que habrá que tratar eso. O habrá que ver por lo menos en qué cantidad sale esa radiación, o esos materiales radiactivos. Pero bueno, aquí depende, aquí no hay gasto. Yo como mi charla es el paradigma y no voy a decir ni que sí ni que no, pues ahí os dejo los interrogantes. Insisto, cada uno, en función de cómo se encuentre directamente, pues que diga, pues los de la derecha o los de la izquierda. Hombre, ahí, fíjate, hay ácidos, bactericidas, salmueras, inhibidores de composición, reducciones de fricción, gelificantes. ¡Ojo! Los promotores además no solo te dicen que se echan, sino que además vienen y te dicen otras aplicaciones de la vida real donde lo tenemos, cuidado, claro, joder, es que esto de echar ácido clorhídrico, joder, es peligroso. Claro. Y a que no miras el ácido clorhídrico cuando vas a la piscina y está lleno de ácido clorhídrico y en proporciones muchísimo mayores que hace pasar de agua. Cuidado, porque todo esto depende de quién te lo diga, pues te pueden dar un revolcón rápidamente, ¿vale? Claro, si vas al otro lado y óxido de aluminio, bueno, pues no sé, pues sí será óxido de aluminio, es lo único que no, ¿entiendes? Bueno, aquí existe una gran discrepancia entre lo que dicen unos y otros, eso es lo que yo quiero que veas, Ahora, que posiblemente estén en término medio, pues posiblemente también, que es lo que suele suceder en estos casos, ¿vale? Bueno, pues el resumen final de una explotación, ya sabes por dónde va. Lo primero hay que investigar, modelizar el yacimiento, poner en marcha directamente el pozo. Te va a hacer falta una balsa de agua o un aprovisionamiento de agua, porque luego veremos también las cantidades de agua que evidentemente se consume. Con el fácil de que se inyecta agua, miles de litros, miles de metros cúbicos. Hay que ver el número que aproximadamente viene a consumir un sondeo total, ¿de acuerdo? A partir de ahí se hace la instalación para directamente bombear el agua, todo lo que es la planta industrial para captar el gas que va a salir y evidentemente la infraestructura que hay que montar para dar servicio, a todos los mecanismos que van a componer directamente el pozo de esa cosa.
A partir de aquí, bueno, pues me vais a permitir que entre ya directamente en el objeto de la charla, para no alargarme mucho, que yo no sé si me estoy alargando, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es directamente que la explotación del gas no convencional, incluso para gente que más o menos entiende, nadie es muy difícil de calzarse, sobre todo cuando hay una responsabilidad detrás. Luego hablaremos de cifras económicas. Un proyecto de investigación medio viene con una inversión por el promotor de entre 6 y 10 millones de euros. ¿Vale? Entonces, claro, yo sé que esto puede parecer un chantaje económico, pero también entiendo que un gestor económico, pues en un momento dado, que es el que se encarga de mover directamente los dineros en una región, si es capaz de hacer una inversión económica importante, pues también tenga las razonables. Y yo eso lo entiendo. Como también entiendo aquí, no, es que esto es contaminante, pues también lo entiendo. Por eso el paradigma. ¿Cómo vamos a entrar a ver lo que es el paradigma y centrarnos en qué es mejor, o la no fractura hidráulica o el tema económico? Pues yo, como no me voy a decantar, lo que sí que voy a hacer es lo que desde mi punto de vista son ventajas e inconvenientes, evidentemente, del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, empezando por las ventajas, por los inconvenientes, sin duda alguna, el más cruel es el impacto ambiental. ¿De acuerdo? Y el impacto ambiental, bueno, pues se oye directamente muchísimas cosas. Posiblemente unas tengan razón, otras no tantas, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que sí que voy a hacer es una pequeña descripción de cuáles son los principales impactos ambientales que se causan y algunas de las medidas que directamente se pueden proponer para directamente conseguir minimizar ese impacto ambiental. Claro, si vamos a ir directamente al término legal en el preámbulo de la ley de Cantabria, se explica por qué se pone en marcha directamente la ley de antifracking. En un preámbulo que yo creo muy acertado, salvo la última frase, que dice que directamente esta ley estará en vigor en tanto en cuanto no se demuestre que el método es inocuo al medio ambiente. Aquí inocuo al medio ambiente no somos nadie. Yo cuando ya estaba antes de entrar aquí me pongo un cigarro y ya dando cuenta de la colilla porque no había cenicero, yo no soy inocuo al medio ambiente. Entonces, claro, insisto, se trata de analizar los posibles impactos ambientales e intentar establecer las medidas correctoras más oportunas. Ahora, establecer que algo para que se pueda hacer sea inocuo, nos tendría que barrer a nosotros de pago. A todos los sectores. ¿Vale? Entonces, bueno, la primera cuestión de la que se habla siempre directamente cuando se habla del gas no convencional es de la integridad de los pozos, la seguridad que tienen los pozos directamente, con objeto de que, evidentemente, por un lado, cuando se pincha, no contamine acuíferos, y que por otro lado, directamente, cuando veremos que cuando sale el gas sea recogido adecuadamente. ¿De acuerdo? Hombre, yo les puedo asegurar que directamente hoy, en todo lo que es el tema de ejecución de sondeos, con revestimientos, sin revestimientos, con máquinas especialmente dedicadas a captar el gas a la salida, eso está tecnológicamente sobradamente organizado y orquestado. Es decir, eso funciona perfectamente. Hoy día la integridad de pozos queda claramente resuelta en el momento en que en el pozo tú exiges que haya unas barreras mecánicas para los acuíferos, una comprobación después de cada fase, barreras mecánicas para el gas y procedimientos de control y durante y después de las operaciones. Eso existe, eso ya está logrado. Otra cosa es que después la empresa, por comodidad, lo haga, no lo haga, lo ponga mejor o ponga peor. Totalmente de acuerdo, pero eso evidentemente, para eso están los funcionarios de los que antes se hablaba, y en un momento dado, sean los que en un momento dado, si se pone en marcha, sean los que controlen directamente esa actividad. Pero insisto, tecnológicamente hablando, la integridad de pozos, que puede suceder un percance, sí, claro, un percance, pero que a priori está garantizada con la tecnología actual, yo creo que no es ninguna cuestión relevante. ¿Vale? El consumo de agua, esto a mí sí me parece un poco más preocupante. El consumo de agua, dice, mira, el volumen total de agua utilizada en una etapa de estimulación por fracturación hidráulica para un pozo puede encontrarse en una horquilla de entre 1000 y 2000 metros cúbicos por etapa. ¿Vale? Yo cuando la primera vez vi esa cifra, lo primero que hice fue pasarme a las piscinas olímpicas. ¿Vale? Una piscina olímpica, 50 por 25 y de 2 metros de profundidad, aproximadamente salen directamente 2000 metros cúbicos. Es decir, cada vez que se hace una operación de estimulación directamente en un pozo para extraer gas no convencional, hay que meterle el agua de una piscina olímpica fresca. Y eso te exige, en primer lugar, tener agua, y eso sí, después te va a exigir, veremos luego que aproximadamente entre el 40 y el 50% del agua se recupera,
y vas a tener que recuperar ese agua y directamente volver a reutilizarla. Es decir, no es que haga cada falta 2.000 metros cúbicos de agua y después lo pierdas, sino que evidentemente vamos a ver que eso después se puede recuperar y se puede reutilizar, ¿vale? Ahora, ¿cuántas etapas de estimulación hay que hacerle a un pozo para que realmente funcione? Bueno, pues eso depende del pozo, pero aproximadamente para que un pozo funcione durante una vida media de 10 años hay que hacerlo por lo menos unas 10 operaciones. Es decir, un pozo que directamente se pretende extraer el gas convencional va a tener un consumo de unos 20.000 metros cúbicos. ¿Vale? Bueno, también depende a quién le oigas, pues si le oyes a alguien a favor de todo esto, pues dice, bueno, sí, tiene razón, 20.000 metros cúbicos de agua, pero es el consumo de agua que tiene un campo de voz de 18 litros. Pues vale, así es, eso está estimado también. Por eso directamente yo aquí tengo mis dudas ya, evidentemente, pero son unas dudas que, insisto, dependiendo de cómo se enfoquen, se pueden derivar hacia luego. ¿Vale? Sí es cierto que ahora mismo ya se está empezando a considerar el uso de aguas salinas procedentes de acuíferos profundos a la extracción del gas de pizarra, lo que reduce la necesidad de agua susceptiblemente de ser utilizada para el consumo humano. Bueno, desde luego este es uno de los hándicaps que tiene el consumo. ¿De dónde sacamos esos volúmenes de agua que realmente son necesarios para esto? ¿De acuíferos profundos? Bueno, pues vale, puede ser una alternativa, pero eso puede retocar la red general de acuíferos, también es cierto. Claro, una vez que salen directamente, que se mete el agua a presión, pues cuando se libera la presión, para que salga después el gas, pues obviamente el agua, mucha cantidad, sale otra vez para arriba, hay que recuperarla, hay que tratarla directamente y hay que almacenarla porque oye, todo lo que puedas utilizar para la siguiente estimulación, pues no tienes que volver a buscar. ¿De acuerdo? Bueno, en el tratamiento y control de esas aguas de retorno, bueno, el tema se complica un poco. También se complica porque cuando el agua se mete a 4.000 metros de profundidad se encuentra con materiales radiactivos y esos materiales radiactivos, pues algunos pueden salir directamente con el agua que sale del retorno. A mí que un agua tenga un agente químico no me preocupa, porque la ingeniería de procesos y operaciones está muy lograda también y es capaz de desvincular cualquier elemento contaminante en agua. Pero el tema radiactivo es un poco más preocupante. Lo que pasa es que si te fías de los datos, que en este caso nos han dado directamente BNK, que es una de las grandes empresas de explotación de gas no convencionales de Estados Unidos, pues ellos dicen y aseguran que directamente la radiación a la que todo el cuerpo humano se somete directamente es muy pequeña, debida por esa causa, y que evidentemente solo en el medio ambiente hay mucha más radiactividad del agua de la que sale del agua, y que evidentemente son cifras muy pequeñitas. No sé si tenían cifras por ahí, las quité, pero si están permitidas, creo que son 5.000 partes por millón, se calcula que salían entre 500 y 1.000 partes por millón. ¿Vale? Claro, pero yo no tengo esos datos tampoco. Ahí está. Hacemos un acto de fe o no hacemos un acto de fe. ¿Vale? Bueno, otra de las cuestiones es la sismicidad inducida. Entonces, bueno, la sismicidad inducida también vamos a ver que es relativamente pequeña, dado que sí que metemos agua a presión, eso puede reventar grietas, evidentemente, y eso produce sismos, como lo vamos a ver, pero son sismos muy pequeños y a mucha profundidad. Entonces, para que os hagáis la idea, la explotación del carbón por testeros, se dejaban directamente a alturas de 1,5 metros, 2 metros que podía tener la capa de carbón, en testeros de 40, 50 metros de largo y de 3 metros de ancho, en un método de explotación que consiste en directamente ir dejando hundir lo que vas explotando. Si el yacimiento va para allá, lo voy quitando por aquí, voy poniendo sostenimiento y cuando ya tengo los 3 metros para poder operar, tengo que hacer lo que está por ahí. Estamos hablando de fisuras de 1 metro, 1,5 metros de potencia y de 30 metros de larga. Y eso no se aprecia en la superficie terrestre. Pues oiga usted, cuando usted hace fracturas mínimas y a 4.000 metros de profundidad, yo creo que es razonable que eso se entienda que realmente es muy poco apreciable. ¿De acuerdo? Entonces, dice que hay dos tipos de sismicidad asociada a la fracturación hidráulica, una de menor intensidad, con microsismos provocados por la propia fracturación de la roca madre, son rutinarios, se utilizan para determinar la geometría y extensión de la fractura,
siendo su magnitud local 1,5 en la escala de Richter e imposible de ser apreciados a no ser por teléfonos próximos. Insisto, un microsismo directamente en escala 1,5, 2, 2,5 a 4.000 metros de profundidad de superficie no se afecta. ¿Vale? También es cierto que hay otra manera rara pero relevante inducida por las operaciones de fracturación iónica si realmente lo que se hace es directamente intentar hacer fracking en zonas de fallas. Ahí sí que evidentemente en una zona de fallas, si tú metes agua a presión, puede suceder que la fractura sea más grande y que evidentemente la escala sea mayor y pueda ser asociada. Pero bueno, también si hay que compensarlo se le puede compensar. Oiga, donde haya zonas falladas no puede explotar. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que un sismo que no supera la magnitud 3 no es perceptible en el mundo, y que sepas que alrededor de 1000 sismos diarios se producen entre escala 2 y 2,9. No es como lo de esta noche en Castellón, eso se ha hablado de ello. En Castellón directamente hay un permiso donde están haciendo explotación de gas convencional, no convencional, convencional, y directamente se están produciendo sismos. Anoche se han producido, lo venía viendo ahora en el coche cuando venía para acá, 21 sismos, y el mayor de 4,1 en escala de Richter. Eso ya se ha apreciado. Pero existe el gas no convencional. Es gas convencional, perdón, no es gas no convencional, perdón, está vale. Es un almacén, ¿eh? Es un almacén, eso. No es Eso, ¿vale? Pero bueno, insisto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Vale? Pues si ya habéis oído la noticia esta mañana, prácticamente. Sismicidad inducida. Después se habla de emisiones incontroladas de metano. Claro, cuando el agua sale, sobre todo en el rebote, puede suceder que en las primeras fases en las que directamente hay que capturar el agua y adaptar la instalación industrial para captar el metano, puede haber alguna emisión de metano. Pero desde luego os voy a decir una cosa. Uno, por un lado eso no es preocupante. El metano no es un gas nocivo para nosotros. El metano es un gas mucho más nocivo directamente para la capa de ozono. Es mucho más dañino que el CO2, el monóxido o el dióxido de carbono convencional. Ahí sí que es dañino. Ahora, aquí yo creo que es fácil de entender que aquí es el promotor el que siempre va a poner más interés. Joder, si va buscando gas metano y lo deja escapar, pues está dejando marchar su producción. Como bien os podéis imaginar, ahí sí que va a ser él el que va a poner siempre el interés porque esto no sucede. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que aquí las emisiones sí puede haber una emisión pequeña, y que evidentemente es el propio promotor el que más interesado está en que no se produzca. Porque pues, resulta que yo me dedico a producir vino en La Rioja, y resulta que todos los años la primera añada tiro 10 cubas porque se me caen o porque las dejo abiertas y se me estropea el vino, lo voy a dar negocio que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, después está el impacto ambiental, los usos del suelo. Claro, tú pones fracking en Google, empiezas a ver imágenes y la primera que ves es esta, claro. Claro, es de asustar, es espeluznante. Yo soy el primero que lo conoce. ¿Por qué? Pues porque aquí la técnica ha sido directamente, básicamente, sondear en vertical y no hacer sondeos en horizontal. Lo que directamente hace un único sondeo en vertical es barrer una zona completa, mientras que un sondeo horizontal casi toda la zona azul. ¿Vale? Eso ya está sobradamente organizado desde el punto de vista tecnológico, y ya a nadie se le ocurre hacer una campaña de sondeos verticales, sino que todo el mundo, todas las empresas promueven directamente los sondeos verticales. Y a partir de ahí, los usos del suelo. Bueno, pues insisto, de ver la primera foto que te hablaba antes a ver esa foto, pues hombre, la diferencia es notable. Sin embargo, fijaros lo que hay hacer. ¿De acuerdo? Que directamente solo que está bajando la dirección, bueno, pues se tiene directamente la capa de pizarras y directamente el sondeo con sus fracturas correspondientes. Bueno, pues yo creo que esas son un poco las dañinas, es decir, lo que a mí me hace pensar fracking. ¿Qué es lo que a mí me ha entrado a pensar en fracking sí? Bueno, a mí el fracking sí me lo puede hacer pensar varias cuestiones. La primera es la dinamización de la economía. Si no estuviésemos en crisis, pues también lo intentaría, porque yo sigo pensando que un promotor, su objetivo es ganar dinero, y evidentemente en tiempos de crisis también, y en tiempos de no crisis también, siempre quiere ganar dinero, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la dinamización de la economía mundial es un hecho real, y en el que el gas no convencional tiene mucho que decir. Ahí tenéis, por ejemplo,
la producción, la producción de Estados Unidos, que directamente en el año 2012 pues había aproximadamente unas 1.950 torres de exploración frente a las 71 disponibles en Europa. Dense cuenta de cómo, insisto, la fractura hidráulica es algo reciente en Europa, no es algo nuevo ni mucho menos en Estados Unidos. También es cierto que, para que os hagáis idea también en el orden de magnitud de la potencia instalada, pues por ejemplo ahora mismo Estados Unidos tiene una capacidad de generar 18 millones de caballos, mientras que en España y en Europa pues caballos. Estamos hablando de millones o miles, cuidado, la diferencia es notable, ¿de acuerdo? Las producciones de gas no convencional, aquí no se ve porque el número es pequeñito, del año 2001 al 2012, básicamente la evolución que ha habido en las empresas es notable. Es decir, todas las empresas petrolíferas se dedicaban a extraer también directamente gas no convencional, pero directamente en el año 2001, pues parece que la tecnología pega un giro y permite directamente establecer un salto en la producción misma. Mientras que antes un proyecto, una empresa convencional, duraba 20 años, hoy en 6 años una empresa es capaz de estar produciendo a unos ritmos importantísimos. Claro, por eso os hablaba antes de que un proyecto minero hoy a más de 15, 20 años, 30 años de eso. Hoy en 15, 20 años se ha cansado que tengan que escalarse la gente. Así es. En cuanto directamente a la evolución de los precios del gas, pues fíjense el gas que estamos pagando al resto de los mortales, ¿de acuerdo? Y miren cómo están pagando los americanos. Lo que hablaba antes de, insisto, los $2 por millón de BPM o directamente en Europa o en Japón. En cuanto a lo que es la evolución de la producción del gas en USA, bueno, pues la evolución del gas en USA, ahí tienes directamente lo que se consume y directamente lo que se está extrayendo. Estamos en el 2010, ya hay un diferencial de un 11%, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que digo es que está previsto que para el 2035 no solo sigan subiendo, sino que encima sean claros exportadores, con un 5% de su producción para exportar. Es decir, insisto, esto nos podemos meter o no nos metamos, cada uno que decida lo que quiera, pero Estados Unidos no va a cambiar directamente. Esas son las previsiones hechas en Estados Unidos, en la producción del gas, no con la exportación del gas no convencional. ¿Vale? Es decir, que nadie piense o que nadie venga con que no, es que Estados Unidos lo están parando. No, mira, Estados Unidos para el año 2035 quiere, insisto, exportar el 5% de toda su producción. Y va a ser además excedente porque va a ser autosuficiente directamente para ese año. ¿Vale? En cuanto a la dinamización, bueno, la producción total de gas por países, bueno, pues ese gas no convencional, todo lo que pongo en la figura, ¿de acuerdo? Bueno, China, Canadá, Australia, India, Indonesia. Rusia luego vamos a ver que es uno de los grandes perdedores, claro. Es más, se habla de que toda esta campaña anti-fracking precisamente lo está soportando económicamente hablando Gazprom. No sé si es cierto, ¿no? Como me decís, ¿vale? Me imagino que a vosotros los cheques, pero vamos. Lo que sí que es cierto es que la dinamización de la economía mundial y la distribución total de agua, de gas, es tremendo. Es decir, insisto, podemos entrar, no entrar, pero lo que sí que es cierto es que directamente ahí está. ¿Vale? Mira, esa es, como yo me atrevería a decir, el mapa en el que directamente, bueno, de alguna forma intenta reflejar los ganadores y los perdedores de que el fracking se ponga en marcha o no se ponga en marcha. Es decir, ¿quiénes son los que pierden? Pues los actuales productores de gas a nivel mundial. El gas convencional actualmente se está produciendo en todo lo que es Eurasia, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues, en la zona de los Emiratos Árabes, con directamente todo lo que es los campos petrolíferos, y donde directamente se va a empezar a producir y se está produciendo ya en cantidades industriales es la zona verde, que son los que evidentemente son los que van a ganar. Es decir, hay una zona del mundo en la que directamente, clarísimamente, van a tener que bajarse del burro a la hora de fijar los precios que actualmente fijan, y directamente hay otra zona en la que directamente al ser productores van a ser autosuficientes y además van a producir. Inevitable. Y después estamos nosotros, como digo yo, los azules. Nosotros lo que hacemos es, bueno, generalmente comprar, básicamente. ¿Vale? Seguiremos comprando
Y bueno, también es cierto que no os he puesto mapas, pero si se miran los mapas geológicos de previsiones de aprovisionamiento de gas no convencional en Europa, nosotros tenemos poco que decir, muy poco. Es decir, nuestra producción realmente es pequeña, o podría ser pequeña en un hipotético caso, frente a países de los que estamos hablando, ¿no? Estados Unidos, Sudamérica. En cuanto directamente a lo que es la economía nacional, bueno, ¿qué podría reportar el gas no convencional? Bueno, pues inversión económica, creación de infraestructuras, puestos de trabajo directos e indirectos, impuestos directos, responsabilidad social corporativa. Eso es lo que se podría llegar en un momento determinado a conseguir. Que esto no sería evidentemente más que una parte de los grandes beneficios de las empresas, pues posiblemente. En Estados Unidos, que insisto es el único país del que ahora mismo más o menos tenemos datos y que no somos comparables con ellos, el gas no convencional ha generado 700.000 puestos de trabajo directos. Que nosotros no somos comparables por extensión, por recursos, pero bueno, lo que quiero es dar datos. Y después, bueno, pues la noticia saltaba a la prensa también a raíz de salir directamente publicada la ley de antifracking en Cantabria. Bueno, pues en todas las columnas de opinión pues hubo periodistas que se animaron directamente a entrar al debate, ¿no? Y a mí me gustó una que especialmente estaba avalada con buenos datos del Instituto de Energía, en la que se daban unos datos, insisto, generados por el Instituto de Energía Español, es decir, bueno, no sé si sean ciertos o no, pero bueno, se calcula que en España aproximadamente ahora mismo hay unas reservas de unos 2.500 millones de metros cúbicos de gas no convencional. De los 2.500 millones de metros cúbicos no convencional, 2.000 son no convencional y 500 son convencionales. España es un país que ahora mismo está importando el 99,5% de todo el gas que consume. Eso en su balance de pagos le supone unos 13.000 millones de euros anuales. 13.000 millones de euros viene a ser el 1% del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Y se estima que con esas reservas al consumo actual, pues España tendría garantizado gas para autoconsumo aproximadamente unos 60-70 años. Eso es lo que dice directamente ese estudio del Instituto de Energía. Bueno, insisto, si me pedís demostración, pues es difícil, pero eso es lo que... Bueno, pues eso es un poco lo que yo me atrevería a decir como pros y contras, es decir, aquí cada uno pues que opine, que piense y que sopese. Realmente cuando hablas con uno pues tienes razón, y hablas con nosotros y también te pueden, pues que también tienes razón, así de simple. Yo soy ingeniero de minas, yo podía cantar. Yo incluso soy delegado del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas en Cantabria, que tengo un cargo en que en un momento dado alguien podría decirme, oye, directamente tú no te decantas. Pues no me decanto. Yo salí en prensa muchas veces y siempre, bueno, ni sí ni no. Pues claro que ni sí ni no, porque yo no lo tengo claro, así de simple. No lo tengo claro, pero cuando digo no lo tengo claro, es que tengo dudas en un sentido y en el otro. Así de claro, ¿vale? Y bueno, pues con esto yo creo que termino, ¿vale? Os doy las gracias por vuestra atención y sobre todo por comprensión, porque el paradigma no lo resuelve, espero. Creo que el paradigma le sigáis teniendo, ¿de acuerdo? Y si teníais una postura concreta, pues por lo menos espero haberos dado la duda, ¿no? En alguno de los sentidos culturales, ¿vale? Y yo por mi parte, yo creo que con eso finalizo. No sé si queréis hablar un poco, alguna pregunta o algo, pues yo encantado de intentar resolver lo que pueda resolver. Buenas, pues yo me quiero presentar también como miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, para que, bueno, como él ha hablado de gente que está a favor y gente que está en contra, pues para que sepáis desde quién estoy hablando. Primero, me gustaría que sepáis que el halo que don Julio Manuel de Luis ha querido plantear sobre cierta objetividad, sobre todo la exposición que ha hecho, a mí me parece abiertamente falso. Explicaré por qué. Sobre todo porque sigue continuamente el discurso que está utilizando la industria del gas para hacer tragable por la sociedad todo el tema de la explotación de gas no convencional. Ha demostrado durante toda la exposición
que ha seguido el informe que ha hecho el Colegio de Ingenieros de Minas, casi al pie de la letra. Y efectivamente ese informe es el que dice que esperan encontrar gas aquí por 70 años, ¿no? Que hay unas expectativas de eso. Quería decir eso también, que el tema de los acuíferos, por ejemplo, que igual es uno de los temas... Bueno, primero, el tema de la técnica. Decir que la fractura hidráulica es una técnica conocida desde hace muchos años, desde el 47 en concreto, que es la fecha que utilizan, es una falsedad. Explicaré por qué. La fractura hidráulica, efectivamente, se lleva utilizando desde principios del siglo para extraer los restos de petróleo convencional que había en el subsuelo, y lo utilizaban metiendo agua a presión. Pero de lo que estamos hablando, de lo que van a hacer aquí en Cantabria, o lo que pretenden hacer empresas como BNK Petroleum, no es solamente fractura hidráulica, es fractura hidráulica mezclada con la perforación horizontal y la introducción de productos químicos, que la primera vez que se ha hecho eso en el mundo es el año 2002, según demuestra el borrador que hizo de un informe la EPA para dirimir si iban a hacer fracking en el estado de Nueva York o no. O sea que estos son datos objetivos de los que se presentan. Entonces, decir que el fracking es una tecnología altamente probada que lleva muchos años es una falsedad. Es una falsedad porque cuando nosotros hablamos de fracking hablamos de esta combinación de técnicas, que como le digo es desde 2002. 2005 es el año en el que tuvo un boom en Estados Unidos debido a que hicieron que las empresas del gas no tuvieran que cumplir muchas leyes, entre ellas las de protección del agua potable. Eso es lo que permitió este boom. Otra de las falsedades que ha dicho es que hay más de 1 millón de pozos fracturados en el mundo. Efectivamente, con la fractura hidráulica, como he comentado antes, para extraer los restos de petróleo que había en pozos convencionales se utiliza fractura hidráulica, pero la fractura hidráulica mezclada con la perforación horizontal o dirigida y la utilización de multietapa, como usted bien ha descrito, y de pozos horizontales, y utilizando productos químicos para evitar la fricción, hay decenas de miles de pozos como mucho en Estados Unidos y Canadá principalmente. O sea que eso es otra falsedad de todo lo que ha dicho. Pues luego te contestaré. Y después, por último, sí, después contésteme por favor, que ha tenido tiempo por hablar. Y después, por último, bueno, segundo es el tema de los acuíferos. En los gráficos que ha mostrado, los acuíferos aparecen como una fina capa muy cerca de la superficie. Que sepáis que en la zona de Cahuérniga, por ejemplo, después de nosotros consultar con un hidrogeólogo del Instituto de Hidráulica de Cantabria, nos dijo que los acuíferos en la zona de Cahuérniga llegan hasta los 2000 metros de profundidad. Entonces, y después, por ejemplo, el tema de la integridad de los pozos, que dices que está perfectamente controlado, que la tecnología es de última generación. Si hubieras profundizado un poco más en la industria del gas, sabrías que el tema de la sobrepresión en la cabeza de pozo es un problema que tiene la industria del gas endémico desde hace muchos años, de toda la vida, y que de hecho invierten muchos millones de dólares para investigar y evitar que se escape el gas, porque como tú muy bien has dicho, es un problema para ellos porque pierden gas. Entonces, según datos de Schlumberger, que es una de las operadoras norteamericanas más importantes en el mundo de gas no convencional, el 5% de los pozos fallan el primer año. El 5% de los pozos fallan el primer año, según datos de Schlumberger. El segundo año ya fallan el 10% de los pozos. Y como muy bien has dicho, las empresas lo que buscan es la mayor cantidad de gas posible y la mayor cantidad de... Entonces, para eso necesitan hacer centenares de pozos. Si quieren extraer una cantidad de gas considerable en Cantabria, necesitan hacer centenares de pozos. Y para hacer centenares de pozos con un 5 o un 10% de fallos en el primer y segundo año, os podéis imaginar, esos pozos van a estar ahí toda la vida. Esos pozos no se retiran. Esos pozos, cuando se acaban de explotar, se tapan con un tapón de hormigón y ahí se quedan. Y esos pequeños terremotos que hablas de 2, que efectivamente son muy pequeños y en superficie casi no se notan, imaginaos un tubo de 2.000, 5.000 metros de profundidad de un calibre así, hormigonado, con un terremoto sucediendo al lado. Lo que le puede pasar a un tubo de hormigón de 2.000 o 5.000 metros de profundidad y de este calibre. Y bueno, y por último, que me parece un poco engañosa, la dicotomía que has puesto en plan de es o dinero o no fractura hidráulica. Para mí la dicotomía es o gas natural y poco,
o agua potable, o que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar del agua potable que hemos tenido para llevar la vida como se vive aquí en Cantabria, para la ganadería, para la agricultura y para muchas otras cosas, ¿no? Porque igual he hablado demasiado. Ha dicho muchas cosas en poco tiempo. Algunas acusaciones. La primera, bueno, yo el planteamiento que he hecho, yo creo que realmente ha sido el de sembrar la duda. Yo desde el primer momento he dicho que voy a intentar sembrar la duda. No he dicho que me voy a poner de vuestra parte o de la otra. Pero es que te has puesto de la otra. No. Sí. No. Y a mí Sí, es por más, los datos claro, que utilizas. fijaos cómo he terminado. Lo que pasa es que, claro, cuando hablas con uno nunca les dices lo que has dicho. Les gusta lo que has dicho. Y posiblemente los que son de mira les pueden Juan Manuel, es que te has quedado caso. ¿Me entiendes? ¿Pero escaso para qué? ¿Escaso para qué? Bueno, perdón, voy a dejar. Para irme a línea o ir a otra línea. Que yo he seguido la estructura en la presentación básicamente del informe hecho por el Colegio de Ingenieros. Hay una parte fundamental, de la mitad de la exposición para adelante, que efectivamente, es decir, todo lo que ha sido la explicación de lo que es un permiso minero, evidentemente eso no está ahí. Y sí que hay una parte que obviamente me he ceñido a ese informe, porque yo desde un punto de vista técnico creo que realmente lo coge bastante bien. Así de simple, pero bueno, que he cogido esa parte del informe, totalmente de acuerdo, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Decir que de alguna forma la información sesgada, yo creo que no. Yo creo que no. Así de claro. Es decir, lo que pasa es que es muy difícil, insisto, cuando hay dos posiciones extremas, unos intentando directamente que no, yo creo que sí, es muy difícil que cuando alguien intenta ser parcial, que cualquiera de los dos le diga, oye, qué bien lo has hecho. Ya cuento con que no. Tío, sí, pero es que has seguido el guión de la industria del gas, entonces... Pero es que se puede seguir el guión de la industria del gas perfectamente, porque, a ver, tú te has centrado exclusivamente en el caso de Cantabria, y yo soy el primero que he dicho, en Cantabria no lo va a haber. Y si en Burgos no lo quieren, pues tampoco lo va a haber. Si es que yo creo que es discutir sobre esto es una entelequia, desde el punto de vista de que ya hay una ley que dice que no. Pues ya está. Es decir, yo eso lo tengo muy claro. Ahora, que vosotros, pues porque quizás en Cabezón pensáis que hay un acuífero que está a 2000 metros, para no sé qué, pero vuelvo a decir, vas mal os equivocáis si pensáis que la persona de la administración de turno que tiene que adjudicar o dar el visto bueno a ese permiso, le va a dar si sabe que hay un acuífero a 2000 metros de profundidad. Es decir, yo quiero partir de la buena fe de los funcionarios. Es que ya lo han hecho. Pues están dando. Ya van a Se están dando encima de las captaciones de Toranzo que vienen de la ciudad de Que no se están dando, que se han Sí, parado sí, todos. se están dando. Yo vengo de Toranzo y se está dando. No, Han salido ahora la información pública de lugar de trabajo de los pero vamos a ver, están saliendo, que están saliendo directamente, se está publicando la información de los que en su día se habían pedido, pero están paralizados. No van a dejar su página web del Ministerio de Medio Ambiente. Os invito a visitar la página web del Ministerio de Medio Ambiente, cómo están en tramitación todos estos permisos. No, vamos a ver, lo vuelvo a decir, está saliendo información pública todo lo que se había solicitado porque eso sigue su curso. Pero que siga su curso, no es que en un momento dado ahora les vayan a dar la autorización para que puedan. Insisto que hay una ley por encima de él. Sí es cierto, y de eso se han aprovechado algunas empresas del sector, que directamente cuando un permiso de investigación se solicita y cubre una superficie que está en dos comunidades autónomas, las competencias no las tienen las comunidades autónomas. Y de eso sí se han aprovechado en un tiempo los promotores. ¿Vale? Solicitaban un permiso que tocase dos comunidades autónomas y al final que decidía el ministerio y se saltaban directamente al gobierno regional de turno que podía estar a favor de todo. Eso sí se ha hecho. Pero eso también, insisto, con esa taxativa y con esa ley tan clara que hay del gobierno regional. Bueno, tan clara no, porque van a hacer una comisión bilateral de cooperación para fijar posiciones y solucionar discrepancias y modificar la ley. O sea, Pero bueno, vamos a ver, yo no tendría miedo a eso. Es decir, vamos a ver, claro, a ver, lo mismo que yo como ingeniero de minas digo, oye, hay una ley que no lo permite, pues se acabó. También pues, se puede entender que pueda haber diálogo para evidentemente llegar a otros consensos. Igual que, insisto, en su día le habría... Estás diciendo que es tajante, pero no es tan tajante. No, a ver, pero vamos a ver, si es que hablar, se puede hablar, ¿cómo no van a poder hablar? ¿Me entiendes? Y negociar incluso. Si yo creo que el problema es que aquí no se habla, así de simple. Y que igual se han pedido cosas en sitios que no se tenían que pedir. Bueno, pues dejarlas que sigan su curso, porque lo que vuelvo a decir, yo considero que el funcionario que tiene que adjudicar ese permiso, que como esto es una comunidad muy pequeña, insisto, el funcionario al final es el consejero. Joder, pues dejarle que haga su trabajo y veamos si lo hace bien o si lo hace mal. Pero prejuzgar que a priori se va a hacer mal, no creo que no sea así. No, se está prejuzgando, se está trabajando con la actuación y eso.
con datos que ya existen no es prejuzgar, es analizar los datos que ya existen. Cuando Se acaban de solicitar 8 sondeos en la zona de Valdeprado del Río. Eso no ha sido hace un año antes de la ley. Se acaban de solicitar este verano. Pero porque la ley no dice que no se puedan solicitar. ¿Y? La ley dice que no se adjudicarán. Entonces yo tengo que tener una confianza ciega, es lo que me estás planteando. Si Ciega existe no. una legislación, yo tengo que dejar hacer, porque tanto la comunidad autónoma como el Estado garantizan por todos los medios esa ley. Cumplimiento de la ley. A mí nadie me dice que el año que viene retiran esa ley y me plantan los pozos directamente. Bueno, Pero entonces el problema será la modificación de la ley, no la petición del permiso. El problema será si se modifica la ley, no el hecho de que se solicite un permiso. No, si es que es a lo que voy, la ley no prohíbe solicitar permisos, que es lo que os estoy diciendo. Es que se siguen solicitando, claro. Yo, como promotor, podría al gobierno regional pedirle que quiero montar una instalación de la NASA en la puerta de mi casa. Así de simple. Otra cosa es que después venga el administrador y diga, móntala. Entonces, dices, joder, apagámonos. tú lo que das por supuesto es que esas empresas son tontas directamente, porque aun sabiendo que existe una legislación que se lo prohíbe hacer, ellos siguen solicitándolo. No tienen ninguna esperanza de que se lo concedan, ni de que puedan encontrar ningún vericueto legal para poder realizar sus proyectos. Bueno, los vericuetos legales han existido y España es un país de pillos, ¿eh? Es decir... No, pero tú lo que estás... ¿Es eso? ¿Tú lo que estás diciendo es que esas empresas son tontas? No, yo no estoy diciendo que esas empresas son tontas. Vamos a ver, ellas pueden pedir permiso, ¿cómo no? Otra cosa es que de momento no se van a adjudicar, es lo que yo os digo. Ahora, que después pueda haber un diálogo y que una ley al final acabe siendo modificada, pues lo mismo que esta salió la primera, evidentemente. Igual que en su día nosotros asumimos adecuadamente el hecho de que directamente se puso la ley, bueno, en el Cantabria no se puede hacer nada, pues perfecto. Pero insisto, yo creo que hay que respetar la legalidad vigente, pues esa es la norma fundamental. Pero entonces, tú antes has dicho que esto se supone que es un reflejo de la sociedad de que no quiere el fracking. Entonces, si tú ahora mismo les estás permitiendo presentar solicitudes, aun habiendo la sociedad habiendo dicho que no al fracking, y se están tramitando aunque no vayan a llegar a un puerto, esto en cualquier momento con una modificación que hasta ellos mismos quieran, porque esto ahora mismo igual es que al gobierno que está actualmente no le interesaba, entre comillas, una disputa con la sociedad. Pero si dentro de un tiempo las empresas te dicen, mira, te voy a dar tanto dinero, ¿quién te dice que ellos no quieran cambiar esa ley permitiendo que todo esto pase? Totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a ver. Es un tema que yo tengo que decir. Vamos a ver. Los representantes de la sociedad son los legisladores. Así es. Entonces se supone que el legislador debe hacer lo que la sociedad decide, porque para eso le representa. Y si evidentemente no hace lo que le pide, pues cada 4 años hay elecciones. Así de simple. Yo lo veo desde el punto de vista que si esta ley prohíbe el fracking, esta ley en algún artículo, ya que has dicho que 2 que sobraban prácticamente, Sí. tenía que haber metido, ni se pueden presentar solicitudes porque esto no va a eso. Bien, pues eso es tan en eso puedo coincidir contigo. Pues si es que yo he dicho que esa ley está mal redactada. Pues sí, el primero lo dice. En primer lugar, en el preámbulo, cuando dice toda medida no puede ocurrir, pues entonces habrá que cargarse todo lo que hay en el sistema, porque todos somos, no somos nadie si no ocurre. Pero bueno, lo pone. Y después ponen otros 2 artículos que, insisto yo, es que es, para decir que un funcionario tiene que cumplir la legalidad vigente, lo hemos fastidiado. Insisto, para mí eso no hace falta decirlo. Claro, pero es que para ti eso son obviedades, como para mí es una obviedad que si algo está prohibido no se pueden presentar solicitudes. Si algo no va a llegar a buen puerto, ¿por qué la presentas? Porque España es un país de pillos, te lo vuelvo a decir. El problema es que si quitan la ley no da tiempo ya a protestar ni hacer nada. Están enseñadas todas las solicitudes y ya nada, directamente empiezan. No, eso no es así de simple. Eso no es así de simple. A ver, en primer lugar, porque lo que se han pedido son permisos de investigación. No hay permisos de explotación. Lo que se están pidiendo es permisos de exploración y de investigación. Entonces, como hemos visto antes, hay unos plazos que tienes que durante un año investigar, 1, 3. ¿A quién se solicitan esos permisos? ¿A quién se solicitan? En este caso, a la Consejería de Industria, que es la competente. Pero también dijiste que si había evidencias claras de que allí había un El Ministerio de Industria Sí, son dos comunidades autónomas. La mayoría son del son Ministerio. del Ministerio. No os lo estoy diciendo, que es que el vericueto legal que han encontrado es ese. ¿Vale? Pero igual que hay vericuetos legales, joder. Eso no son vericuetos. No, es el procedimiento claramente establecido. Sí, muy bien, pero igual que la gente que piensa que el fracking no ha presionado al gobierno regional, presiona el gobierno central.
Y que sea un permiso de investigación no significa que no vayan a realizar fracking, porque precisamente muchas de las cosas que hacen, algunos de los permisos de investigación, para poder saber la cantidad real de gas que hay y si es rentable, porque no es solo función de la cantidad de gas, sino si utilizando el sistema que tú vas a utilizar en la producción te sigue saliendo rentable económicamente, es precisamente realizar fractura hidráulica horizontal para poner en marcha el procedimiento que quieren utilizar después y poder evaluar económicamente de una forma más aproximada si esa producción les saldría rentable. Eso significa que construyen un pozo exactamente igual que si fuera una explotación. Es una diferencia de escala únicamente. Sí, vamos a ver, el permiso de exploración, ya lo he dicho, no suele conllevar inversión económica importante, ¿vale? Ahora, el permiso de investigación, no es lo mismo explorar que investigar, de investigación ya se permite directamente esos sondeos para modificar el yacimiento. ¿Qué pasa? Que como es una fase temprana, eso se suele hacer. Eso cuesta mucha pasta, un sondeo vale 6 Si conocieras un poco en profundidad los permisos que hay pedidos en Cantabria, sabrías. Pero es que yo no quiero saber los que hay en Cantabria. Ya, pero estás hablando de eso, diciendo que se suele hacer uno y claramente no sabes de lo que estás hablando. No, sí lo sé. ¿No sabes por qué? ¿Por qué dices que a veces se suele hacer uno? Cuando en Arquetu, en el permiso de Sajanansa, hay una inversión de 20 millones de euros y piden hacer 4 pozos. En la zona de Luena, Repsol, con una inversión también cercana a los 20 millones de euros, quieren hacer 2 pozos. O sea que eso de que se suele hacer uno es hablar. Si coincide con las cifras que yo te he dado, mira, vamos a ver. Lo ideal es que directamente un sondeo venga a costar 6 millones de euros. La inversión en investigación habitual es entre 10 y 15. A ver, que están los datos. ¿Tú qué te has leído el estudio de los ingenieros? Léetelo. La media de inversión en un proyecto de investigación son entre 6 y 10 millones de euros. Y eso es un pozo. Ahora, que excepcionalmente... El permiso de investigación son varios pozos, que en Sajanansa quieren hacer 4, que lo ponen en el boletín oficial de Pero yo te estoy hablando de datos medios, no te estoy hablando de Arquetu, de Luena, no. Que yo no voy a Arquetu ni a Luena, yo quiero que sepas la media. Insisto, y esa media, es que no te lo has mirado con profundidad, sí, yo me he mirado con profundidad datos medios. Yo no quiero entrar en detalle de un caso concreto de Cantabria, así. Perdona, en la página 49 del estudio de mineros dice: en la exploración convencional a veces es suficiente la perforación de un pozo para descartar un prospecto. En los yacimientos no convencionales, un pozo no es suficiente para declarar la no prospectividad de una área. Vamos a ver. Con un pozo lo que te dicen es que es suficiente para no declarar la prospectividad. No pasan de uno de los pozos, pero ¿verdad? Porque es que mira los pozos. Es que eso no es cierto, porque en Burgos, por ejemplo, hay un permiso en Sedano, en el Valle de Sedano, que tiene 9 pozos para perforar en 4 años. ¿Y eso ¿pero eso es investigación o es explotación? Permiso de investigación de hidrocarburos según rige la ley de hidrocarburos del 98. Eso es, no según la ley de minas del 73, sino la ley de hidrocarburos del 98 es la que rige quién da y quién quita los permisos de investigación de hidrocarburos. Eso es lo que me ha sorprendido también mucho de tu exposición. O sea, ¿por qué hablas de la ley de minas? Cuando es la ley de hidrocarburos la que dice quién es el encargado de dar y de conceder los permisos de investigación de hidrocarburos, que es de lo que estamos hablando. Pero la ley de hidrocarburos es una institución técnica complementaria, lo he dicho también. He dicho, oye, mira, hay una ley de minas que es vieja, que se complementa con instituciones técnicas complementarias, vinculadas a la seguridad, al medio ambiente, hidrocarburos, energía eléctrica, la instalación eléctrica de una mina, todo eso está regulado en instituciones técnicas complementarias. Por supuesto, la de hidrocarburos también. Pero vamos, la ley de minas es soberana y es la que manda en todo. Porque cuando en la ley de hidrocarburos se habla del registro minero no se hace la definición del registro minero, hace referencia a la ley de minas. Es que la ley de hidrocarburos habla de otra, ¿sabes? Por ejemplo, en la ley de hidrocarburos no es necesario que haya un permiso de exploración, como has dicho. De hecho, las empresas prefieren pedir un permiso de investigación porque les concede derechos de cara a conceder la concesión de explotación después. Hacer agujeros, totalmente de acuerdo. No, hacer agujeros no, hacer una explotación masiva a 30-40 años, como se explica. Entonces, en general, las empresas no suelen pedir permisos de exploración. Pues eso es lo que ha pasado en España en los últimos años. Bueno, es así. Para los proyectos de gas no convencional. Para los proyectos de gas no convencional, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, no para otra cosa. Pero, no para canteras. No, pero que a lo que te voy yo es que directamente la ley de hidrocarburos es una ley de rango inferior comparada a la ley de minas. Entonces dices, no, es que la ley de hidrocarburos no exige hacer el permiso de exploración, vale, pero eso no significa que en el momento de la ley de minas no lo contemple y que un promotor pueda pedirlo. Otra cosa es que me dicen, no, es que tú lo que quieres es ya lo que ellos quieren.
es directamente solicitar un permiso de investigación porque eso les da derecho a explotar. Claro que sí, pero cuidado, porque el derecho a explotar, que tú has dicho, no, 30, 40 años, es mentira. Les da permiso a investigar, a modelizar el yacimiento, para lo cual les permiten directamente hacer ese sondeo, o los sondeos. Que tú dices, no, es que en el entorno se están pidiendo 4 y 5 por permiso de investigación. Pues vale, pero yo te diría datos medios a nivel mundial. Claro, en cuanto a datos medios, pues que sepas que los permisos de investigación de hidrocarburos no convencionales en España no se solicitan nunca los permisos de exploración. Se solicitan directamente, no lo digo porque en tus exposiciones he estado un buen rato hablando de ello, y no se solicitan nunca, se solicitan directamente los de investigación. Y no es porque durante la investigación puedan hacer una producción, sino porque ese permiso de investigación, que no se lo concede el permiso de exploración, les da una preferencia respecto a pedir el permiso posterior de explotación. Sí. Pero es con el permiso de exploración también lo consiguen. Pero no lo utilizan, yo es lo único que te estoy diciendo, que si estamos hablando de datos representativos, de medias y de lo que sucede en general en una perspectiva, es que no se usan. Pero no lo utilizan porque, insisto, han encontrado el vericueto legal. Pero no deja de ser más que eso, vericuetos legales. Pero es lo que hacen. Sí, claro, totalmente. Pero lo que hacen, yo te lo vuelvo a decir, será legal, pero no moral, ¿no? Son suyas. Igual que los funcionarios, pues lo vuelvo a decir, será legal, no será legal, pero en definitiva lo que se persigue directamente que obviamente el funcionario cumpla con sus objetivos. Nadie tiene que decir que tiene que hacer la ley, que vamos fastidiado. Eso me parece una verdad. ¿Alguna cuestión más? Bueno, hay un sector que no le he sembrado la duda, está clarísimo, lo tienen muy claro. Yo vuelvo a decirlo, yo tengo mis dudas, así de claro, yo tengo mis dudas. Yo creo que existe tecnología, técnica, legislación para que se hace construir realmente. Solo una pregunta, es que has dicho que ya existe la técnica para recuperar el agua del fluido de retorno, reutilizarla. ¿En qué explotación se está utilizando? Vamos a ver, yo estoy hablando de la técnica en ingeniería de operaciones y procesos, he dicho, es decir, desde un punto de vista teórico, eso en cualquier planta. Pero te vuelvo a decir, si el problema es que legalmente nadie les exija que pongan una planta recuperadora de aguas, si ese es el problema, pero tecnológicamente hablando, la técnica existe. Pero teóricamente existe la técnica, claro, no en la práctica, en ningún lugar del mundo. ¿Cómo que en ningún lugar del mundo? No, por eso te pregunto, si existe esa técnica, ¿dónde se está utilizando? ¿La tecnología para recuperar aguas? Joder, claro. Cualquier planta potabilizadora, directamente. ¿Existe en España alguna planta que podría tratar el fluido de retorno de esos pozos de hidrocarburos no convencionales? Nada, posiblemente sí. Dime, es que vamos a ver, ahí sí hay que hacerla desproceso. ¿Por qué? Porque hay que analizar en cada zona del territorio qué es lo que sale de ese agua. Y después hay que tratar ese agua en función de lo que salga. Entonces no hay ninguna planta de tratamiento de agua. Insisto, es que esas hay que diseñarlas a medida de. Pero vamos, tecnología existe de sobra. Sí, pero si existe la tecnología, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde se está utilizando esa tecnología? ¿Sabes? La fisión, la técnica de fusión nuclear, hace 50 años que llevan diciendo que dentro de 50 años será real. Y desde hace 50 años tú preguntas cada año y siempre te dicen, es real dentro de 50 años. Entonces a mí cuando se utilizan este tipo de datos me da un poco la misma sensación. No. Teóricamente se puede. ¿Se puede? ¿Dónde? Joder, pero si cualquier profesor de química le dirá, a ver, ¿tú qué quieres quitar de este agua? No quiero quitar no sé qué, no sé cuántos. Y te da el proceso para quitarlo, que no es complicado. Otra vez, es que no hay ninguna planta en España. Pues no, porque en primer lugar en España, ¿no? Ahora mismo, explotaciones como tal, ¿cuántas hay? ¿Y no van a ser en Estados Unidos? ¿Tú estás utilizando datos de explotaciones de Estados Unidos? Sí, claro. ¿Existe alguna en Estados Unidos? Pues no lo sé, claro. No. Bueno, pues tú has hablado muy pronto, me parece a mí. Igual que yo he dicho que no lo sé, tú no lo sé si... Sí, claro, pero es que nosotros llevamos 2 años estudiando sobre el tema y sabemos que no la hay. No la hay. Pero reconocéis conmigo que existe la tecnología. Yo reconozco que hay profesores de universidad que pueden tener por decantación en profundidad no estudiar los sistemas de descontaminación de aguas potables. Bueno, pues eso... Pero sabemos que en Estados Unidos hay, por ejemplo, plantas depuradoras de agua potable a las cuales se ha echado el líquido de fracturación y ¿qué ha pasado? Pues que ha matado las bacterias, que ha matado las bacterias que depuraban el agua y han vertido aguas fecales a ríos cercanos.
Vamos a Pues ver, eso es ha pasado en Estados Unidos. Vale, yo también reconozco que se han hecho ¿Y atrocidades. qué se hace en Estados Unidos para eliminar el fluido este de fracturación? Lo normal es que se inyecten pozos antiguos. Se vuelve a meter. O sea, ni siquiera lo depuran. ¿Por qué no lo depuran? Primero, porque es muy costoso. Pero bueno, vamos a ver, yo ahí estoy de acuerdo que es costoso, pero si hay tecnología, la administración puede exigirlo. Y claro, no puede establecer una planta depuradora tipo para todas, porque no son iguales. Claro, sí, sí, Exiges que en tu proyecto pongas una planta depuradora acondicionada a lo que tengas. Que eso te supone que del beneficio te va a caer un 15 o 20%. Yo ahí no tengo ningún reparo. Pero eso es un problema, ¿no? Porque si la ventaja que tú ves son los beneficios y lo que puedes reportar, y aquí en el estudio de los mineros dice que al precio actual del gas en Estados Unidos hay una gran parte de los campos de producción que ya no son rentables y que además es de máxima importancia bajar los costes de perforación y de maximizar la recuperación por pozo. Pues si entonces tenemos que invertir además en depuradoras, en todas las infraestructuras, además exigir más leyes que maximizan el control, que son todavía más costes, pues eso a mí las cuentas no salen. Pues si las cuentas no salen, deja de ser rentable económicamente y no se pone a marchar. ¿Puede ser rentable para las empresas? Un comentario, porque ya veis aquí en el diálogo 3/4 de hora. Ay, perdona. No, es que, a ver, yo no soy ingeniero, no tengo muchos conocimientos del fracking, estudio Derecho, pero desde que os he oído, es que vuestro problema no es el fracking, es que es la administración. O sea, no confiáis en la administración. No, pero vamos a ver, no confiáis en la administración porque entendéis que la administración se va a vender al interés económico y va a poner en riesgo el ecosistema y el medio ambiente para un beneficio económico. Pero es que ese problema le vais a tener también si se prohíbe el fracking, porque igual que se prohíbe, se puede permitir. Entonces, es como si yo ahora digo, es que ahora mismo está prohibido, pero como les dé por montar una central nuclear en un colegio, porque claro, lo que lo prohíbe es una ley que se puede cambiar. Entonces el problema que tenéis es que no confiáis en la administración, que puede que tengáis razón. Porque, por ejemplo, el hecho de que se prohíba la explotación, pero se permitan los sondeos, lo que se está avalando es alimentar el lobby para que un día digan, vale, no se puede explotar, pero como hemos hecho sondeos, sabemos que hay gas, y puedan venir con datos. Y de un día decir, en Cantabria, si nos dejarais explotar, sacaríamos tanto dinero y tanto beneficio para la región y tal. Vale, es cierto. Pero al final, no es el fracking ni las industrias las que van a permitir sondear, ni las que van a permitir explotar, es la administración. Entonces, por eso digo que vuestro problema no es el fracking, vuestro problema es que no confiéis en la administración, que podéis tener motivos, pero es que podemos estar discutiendo 25 horas y al final vosotros lo que pasa es que no confiáis ni en la administración, ni en el Parlamento de Cantabria, ni en el Parlamento Nacional. Podéis tener toda la razón del mundo, yo quizás tampoco confío en exceso ahora mismo ni en los políticos ni en la administración, pero es que no vamos a llegar a una solución hablando con un ingeniero, ni siquiera con la industria, porque vuestro problema es la no confianza en la administración. Yo al menos es lo que he visto ahora, en este rato que hemos estado aquí hablando. Bueno, has dicho una cosa que a mí no me ha gustado, y es que has dicho que permiten sondear. No, permiten solicitar permisos de investigación. Bien. Le solicitan, pero de momento no se están respondiendo favorablemente. ¿Vale? Pues lo que nos informan favorablemente no pueden dar, ¿vale? Y ahora mismo la ley no va. Yo solo decirte una cosa. ¿Tú sabes cómo surge la ley de prohibición de Cantabria? No te pregunto, ¿sabes cómo surge esa ley? Para proteger a la gente, porque el gobierno ve que hay una técnica que tiene potenciales peligros, según le dan un permiso, lo analiza y entonces dice, no, esto puede tener muchos problemas, vamos a hacer una ley contra el fracking. ¿Sabes cómo se conoce en toda España que va a haber fracking en muchos lugares de España? Por un periodista de Estados Unidos que está haciendo un reportaje sobre la fractura hidráulica y publica una noticia en un periódico. Nadie de la administración avisó a ninguno de los municipios afectados de que estaban solicitando realizar fractura hidráulica en sus territorios. Absolutamente nadie de la administración. Vale, pero volvemos a lo mismo. Y no solo eso, sino que concedieron los permisos sin ni siquiera saber
¿de qué les estaban pidiendo el permiso? No, eso me lo pongo a pensarlo, porque además ahí el procedimiento administrativo da trámites abiertos y audiencias en todos los procesos de adjudicación de proyectos, permisos y permisos de investigación y exploración a las administraciones locales. A todas. Y les explicó a todos lo que era la fractura No, hidráulica. les ha dicho, oye, se ha hecho esta solicitud. Eso estoy convencido. Claro, ha Que llegado a administrativamente se ha España hecho. una técnica nueva que nadie conoce y yo os paso el permiso sin explicaros lo que es. Pero será tu responsabilidad pedir explicaciones. Hombre, es que si eres el alcalde de un ayuntamiento y te viene una empresa y te dice que va a hacer esto en tu terreno, perdona, pero el problema le tiene el alcalde, que no mira a ver qué van a hacer. O sea, No viene la empresa. tampoco exijamos a la empresa que vaya al ayuntamiento y dé un curso de 9 meses de lo que pretenden hacer porque el alcalde no es capaz de ponerse a estudiarlo. Pero no se O hace más una que el alcalde, escuela. los técnicos del ayuntamiento. No se hace una escuela. Cada uno que asuma sus responsabilidades. Es que el boletín, perdonad, mira, una cosa solo, el boletín oficial del Estado, de todas las concesiones, excepto el de Arquetu, el de Saja Nansa, en ninguno viene la palabra fractura hidráulica. Y eso se llama ocultación. ¿Qué pone? En ninguno, desde el 2002. Desde el 2002 en España se vienen concediendo permisos de hidrocarburos no convencionales. Y en ninguno viene la palabra fractura hidráulica, excepto en Arquetu, que por eso nos enteramos en 2011. Desde 2002 en España. Perdonad, ha estado bastante interesante, pero el tiempo apremia y hay otra charla ahora. Vamos a dar 10 minutines de descanso para los que están un poco saturados. Empieza. Empezamos ahí cuarto, la charla la va a moderar Luis de Járate, que es ingeniero industrial y profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Industrial, y dos ingenieros. Uno ha sido director de electroriesgo y otro es profesor de la universidad. Y bueno, en 10 minutitos nos vemos, ¿vale?